Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a el ex consejero constitucional Germán Becker y a Alex Meder, presidente provincial de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, Germán? Hola Rocío, buenos días. Un saludo a todos los que nos estén viendo o escuchando. Muy contento de estar acá en Osorno y participando con Alex Mer, también nuestro presidente de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, Alex? Aquí andamos bien, un poquito, ahora me estoy calmando, está algo nervioso esperando la llegada de Germán. Él viene desde Temuco, la ciudad de Temuco, y bueno, afortunadamente lo podemos tener aquí en Osorno y tanto hoy día como mañana, en donde va a realizar unas exposiciones o charlas informativas a la ciudadanía con respecto a qué es lo que ocurrió en el Consejo Constitucional en la ciudad de Santiago, en, eh, en lo que costó o en en los entretelones para formar la propuesta constitucional. ¿Cuándo van a estar a dónde pueden ir aquellos que quieran escuchar la charla y cuándo es? Mira, hoy día martes 28 de noviembre a las 19:30 horas en la Junta de Vecinos de Villa Lololhue. Esto es, Ya. estamos hablando de lo que es Rahue Alto Norte. Ujú. Rahue Alto Norte, ¿ya? Ahí cerca o frente a la Barraca Madesur como punto de referencia. ¿Ya? Y mañana, miércoles 29 de noviembre, también a las 19:30 horas, en el recinto Sago Fisur, eh, en el club de rodeo por el espacio Ujú. de ese recinto y además porque ahí hay espacio para estacionarse, no hay que pagar estacionamiento, es fácil estacionarse y también es conocido por todas las personas, por lo tanto el público cordialmente bienvenido para que se informen y puedan formular las preguntas que estimen pertinentes. Germán, ¿fue como se lo esperaba el Consejo Constitucional o no? Mira, la verdad es que nosotros llegamos allá, tú sabes que este consejo estaba constituido por 22 republicanos, 11 de Chile Vamos Ajá. y 17 consejeros de izquierda, digamos, o de gobierno, que partían del Partido Socialista hasta el Partido Comunista. Y la verdad es que nosotros llegamos con el espíritu y con las ganas de tender puentes, con Mm. tratar de lograr acuerdos lo más transversales posible, pero finalmente no fue posible eso porque la izquierda desde un principio planteó que ellos iban a hacer todo en conjunto. O sea, el Un partido solo bloque. un solo bloque y no se iban a salir. La única vez que salieron en un tema importante, porque en temas que son de poca importancia, la verdad que podían salirse, pero en un tema importante fue cuando cuando se en un artículo que decía que los partidos políticos no podían usar un método de acción violenta para ejercer su labor, digamos, no Ok. podía. Y eso lo votaron en contra los comunistas nomás. Fueron O los sea, fue únicos la que única quedaron vez, aparte. sí, la Ok. única vez ellos, bueno, Ah, qué ellos bueno. ejercen la violencia como método de acción política, lo sabemos todos. Entonces, ellos, eso fue la única vez, pero en general yo te diría que votaron en bloque, lo cual hizo muy, muy difícil llegar a acuerdo. Algunas veces, y eso lo cuento yo como un entretelón, digamos, como algo que se dio adentro, muchas veces llegamos a acuerdo con los partidos, con el Partido Socialista, incluso con las cúpulas del Partido Socialista, con los senadores del Partido Socialista, para que apoyaran a sus consejeros. Sin embargo, finalmente los consejeros siempre pedían disculpas al final, pero no podían votar con nosotros. O Entonces, sea, al final había, por fuera del Consejo Constitucional, había mayores acuerdos que dentro de, con el resto, porque era el bloque de los consejeros constitucionales, votaban todos como uno solo, pero por fuera las conversaciones se daban de ah, que eventualmente podrían llegar más acuerdos. habían conversaciones y yo entiendo que la gente del Partido Socialista en un principio estaba con interés en llegar a acuerdos, pero finalmente primó la tesis del Partido Comunista, que era mucho más dura, que era o lo nuestro o nada. Mm. Y en algún momento incluso fue bastante sintomático esto porque llegamos a una reunión, de esta reunión que se hacían fuera, o sea, un grupo importante de gente de todos los partidos para lograr acuerdos, y ellos llegaron con 17 peticiones de cosas que había que cambiar, y si no cambiábamos las 17, ellos no estaban de acuerdo en nada. Entonces, la verdad es que fue muy difícil lograr acuerdos transversales. Sin embargo, yo te diría que la mitad de la Constitución quedó con acuerdos transversales porque venían del tema de los expertos y no se cambiaron. Y ahí sí ellos votaban a favor.
Hubo un tema en particular que yo recuerdo haber conversado con Carlos Recondo, que era parte de su comisión de Sí, derechos. Carlos, sí, yo fui presidente de la Comisión de Derechos Económicos y Sociales y estaba Carlos ahí. Después él fue presidente de la Comisión Mixta. Correcto, y ahí conversaban, también estuve conversando harto con Nancy Carola Márquez, en su minuto también parte de, de su comisión. Sí, la conozco mucho, Nancy. Y hay un tema de que se conversó ahí respecto al seguro único de salud en particular, porque eso no venía en la comisión de expertos, ¿no? Claro, en la comisión de expertos no traía, eso era el plan básico o plan universal. Ujú. Justamente ese lo pusimos nosotros, lo puso Renovación Nacional. Teodoro Rivera había tratado de plantearnos en la comisión de expertos, la izquierda no quiso, y ahora lo planteé yo, y sí, finalmente quedó. Estoy muy contento porque es un plan universal de salud para todos los chilenos igual, y ese plan no va a discriminar ni por edad, ni por sexo, ni por preexistencia, lo cual lo hace un plan mucho más justo, mucho más, que va a ser mucho más igualitario, para toda la gente igual. Entonces, en ese sentido, creo que es un gran avance. Ya las ISAPRES no van a poder descremar, digamos, como lo hacen ahora, que buscan jóvenes y ojalá hombres y que no tengan ninguna enfermedad. La idea es que todos tengan el mismo plan y si uno quiere tener un plan adicional, puede tomar un seguro adicional. Pero toda la gente va a tener ese plan universal, que le pusimos plan universal por sugerencia de Juan Luis Castro, que es el senador socialista. Nosotros habíamos puesto plan básico, él me dijo poner universal, lo pusimos, hicimos algunos cambios que ellos pidieron y después votaron en contra igual. Pero bueno, Ese esos es un tema porque son quiero ir un poco gajes del oficio. al fondo Son de cosas que pasan. es que hay un tema que se ha tratado, y aquí va mucho por el sentimiento que esto provoca, que ha sido de unos contra otros. De hecho, he conversado con personas de consejeros constitucionales de la izquierda y me dicen, "Ah, primó la aplanadora". Fue tan así, Germán, No, para primó nada. la aplanadora porque Para nada, hay mira, temas que son transversales a aquí. ver, digamos, cuando se compara esto con la convención anterior, la verdad que a mí me da un poco, no sé si darme risa o enojarme, porque la verdad que aquí habían primero 12 bordes, se respetaron Ujú. los 12 bordes a ultranza. Si no hubiéramos respetado un borde, no te quepa duda que la gente de izquierda habría recurrido a la comisión que estaba precisamente ahí para ver que se respetaran los bordes. Nunca recurrieron a la comisión porque se respetaron los 12 bordes A estrictamente. cabalidad. Segundo, nosotros como Chile Vamos, o sea, Evópoli, UDI y RN, hicimos todos los esfuerzos posibles por llegar a acuerdos transversales, pero ellos estaban en la idea de todo, todo o nada y por otro lado, todos juntos. Entonces era imposible. Bueno, de hecho, usted era uno de los cuatro que de repente se votaba desigual del resto de Con la republicanos. Gloria Juti, Sí, con Lorena Gallardo y Edmundo Luchanz. Ese fue un tema particular, que es el tema justamente del aborto en tres causales. el del qué por el Sí, quién. no, era otra cosa. Nosotros queríamos que quedara el aborto en tres causales. Que Correcto. la verdad es que yo, si bien soy católico, creo que la gente y el país está en esa, ya tiene el aborto en tres causales y pienso que tenía que permanecer. Ujú. No ir al aborto libre por ningún motivo, pero tampoco volver atrás a que no hubiera aborto de ninguna forma. Eh, lo que pasa es que los consejeros republicanos pusieron ahí una norma en el Ser 1.1, humano. que Sí, todo ser humano es persona y correcto. que las personas, en vez de poner nacen libres, pusieron son libres. Ujú. Entonces lo que pasaba que el feto pasaba a ser un sujeto de derecho porque pasaba a ser humano, por lo tanto ahí sí corría riesgo el aborto entre causales, o sea, lo más probable es que se habría terminado. Pero ahora a la gente que está escuchando, y yo entiendo que más del 70% de los chilenos está en esa posición, el aborto entre causales va a seguir, no vamos a avanzar a aborto libre, lo cual también es una buena noticia, pero tampoco vamos a volver atrás en este tema. ¿Qué te parece a ti, Alex? ¿Cómo se ha llevado todo el proceso? Bueno, ya pasó, no hay vuelta atrás con esta temática. Yo quería agregar un poco con respecto al tema del aborto, que efectivamente es una de las fake que la izquierda está propagando, pero que afortunadamente en la medida que se está informando de parte de los integrantes de las mismas comisiones que estuvieron ahí presentes, se está esclareciendo al respecto que no es así, ¿ya? Que Eh, no va a haber cambio. claro que no va a haber cambio. Y lo otro, bueno, un poco, lo que pasa es que yo como abogado, el tema de las tres causales para mí es una sola.
porque las otras dos causales, la estrictamente causal de aborto es cuando se ha concebido a una persona, pero en virtud de una violación. ¿Ya? Las otras dos causales, una que es la inviabilidad de la vida del feto, obviamente, por motivos, por ejemplo, de pronto el bebé fallece porque se enreda el cordón umbilical y muere asfixiado. ¿Ya? Yo estoy hablando de un caso real que conocí en el ejercicio de mi profesión. En ese caso, obviamente, que el bebé no va a vivir, no vive ni un día ni un segundo cuando es sacado de la matriz materna y por lo tanto la expresión aborto ahí simplemente es como sinónimo de sacar el bebé de la matriz materna. Pero Pero eso no está en discusión en este minuto, correcto, ¿no? no, no. Y Ok. la otra causal es cuando efectivamente La hay, vida de la la madre madre. está en claro, hay que peligro. elegir entre la vida de la madre y la vida del bebé. Eso médicamente, y el caso anterior, médicamente en Chile antes de la ley del aborto nunca fue delito al respecto, digamos, simplemente Sí, era pero considerado. mira, no nos metamos en ese tema porque es bastante complejo. Estamos Sí, viendo algunas cosas en Estados sí. Unidos actualmente donde eso se ha retrocedido, donde hay médicos que eventualmente les cuesta un poco tomar decisiones al respecto. Efectivamente, la vida de la madre corre peligro porque no se atreven porque la ley está siendo demasiado dura y hay temas, hay un Ya. montón de temas, así que Claro. no nos Yo metamos en creo que ese si tema. nos metemos en eso nos vamos a complicar. Sí, yo creo que nos vamos a complicar. Lo que sí yo digo que la gente tiene que entender que con esta constitución no hay Sí, no cambio, hay no hay modificaciones. No modificación Claro. del quedó tema. para atrás y Sí, sí. claro, y quedó el tema zanjado sí con respecto al aborto libre, que ahí no se podría avanzar bajo la constitución vigente, a no ser de que se produjese un cambio en la constitución en el caso que ésta se aprobase. ¿Cómo son los quórum para poder cambiarla? ¿Cómo quedó Mira, finalmente, eso Germán? también es algo muy positivo de esta constitución. Hay gente que le gusta la constitución actual y Ujú. que quieren mantenerla, pero esa constitución ya está herida de muerte, diría yo, porque los quórum para cambiarlo son 4/7 y las leyes orgánicas se están cambiando con Con quórum quórum simple. calificado, que es la mitad más uno de los diputados en ejercicio o los senadores en ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en esta constitución se incorporaron algunas cosas que son materia de ley orgánica Ujú. y quedaron entonces con quórum de 3/5, que es lo que tiene la constitución esta que estamos ahora, que vamos a votar el 17 de diciembre. Proponiendo. Ujú. Claro, entonces la verdad es que con ese quórum de 3/5, tanto las normas constitucionales como las leyes orgánicas, por ejemplo, en la ley del Banco Central, que nosotros pusimos Eso varias quedó en cosas, materia de constitución quedó ahora. en algunas cosas del Banco Central quedaron a nivel constitucional. Ujú. La ley Naín Retamal, por ejemplo, algunas cosas también de la legítima defensa, privilegiada, esas cosas también quedaron en la constitución actual. Por lo tanto, la verdad es que si alguien quiere mantener la constitución actual no va a poder hacerlo. La que propusimos nosotros está mucho más segura, por así decirlo. Tiene un candado mucho más firme, tiene 3/5, que es mucho más que 4/7, y por otro lado tiene materias que son propias de ley orgánica que están incluidas en los 3/5. Claro, y eso es algo que tampoco le gusta mucho al sector que está en contra en este minuto, poder Sí, pero, cambiarlo. pero sabes tú que los cuatro Sí. séptimos es una de las constituciones que tiene el quórum más bajo del mundo Ujú. para cambiarla. Entonces, la verdad es que nosotros no queremos ser los líderes de eso. Con 3/5 quedamos más o menos en la mitad de las constituciones a nivel mundial. Porque anteriormente recordemos Era que dos eran tercios. dos tercios Dos y se tercios. cambió a 4/7 antes de el último plebiscito del 4 de septiembre. Sí, ahí se cambió a 4/7. Sí. Claro, para entender, los 4/7 equivale a un 57% de los Ujú. votos y los 3/5 es un 60% de los votos. Entonces, la Ujú. propuesta tiene el 60%, 3/5, y la actual quedó en 4/7, o sea, un 57% de los votos, y eso significa, lo que es el Senado, la diferencia es el voto de un senador, Fueron diputados más, y hasta ahora. claro, y Entonces en somos el tema de cuatro. los diputados estamos hablando de 4 diputados. Pero cuando hay debate valórico, Ujú. precisamente en el Congreso Nacional la postura gana o pierde precisamente por diferencia de 2 votos, de un voto. Por lo tanto, es algo relevante. Mm. Esta constitución se ha llamado la constitución de la seguridad, es una de las cosas que se ha mencionado. ¿Qué cosas en particular podrían decirse que efectivamente van en esa línea, Germán? Mira, hay varios temas que tienen que ver con esto.
A ver, la Fiscalía Supraterritorial, por ejemplo, que se agregó a la Fiscalía, yo creo que es muy importante porque, como tú sabes, ahora está entrando el crimen organizado a Chile. Y Entrando, bueno, está Ya, de instalado. alguna manera está instalado, por así decirlo. Bueno, y la verdad es que lo importante es que esta Fiscalía Supraterritorial va a tener potestad sobre todo el país. Entonces no van a tener que haber fiscales investigando a lo mejor la misma cosa en una región que en otra, Y eso es lo sino que que pasa actualmente. Oye, qué actualmente, claro, interesante eso. O sea, actualmente cada uno ve su zona su zona, y su se producto, claro. trasladan, No, trabajan en conjunto. claro, ahora sí, claro, intentan trabajar en conjunto, me imagino, pero ahora va a haber una fiscalía supraterritorial que va a ser la que Perfecto. va a llevar todos estos temas que atañen a varias regiones o a lo mejor a todo el país. ¿Y eso queda inmediatamente o se requieren proyectos de ley posterior para poder hacer la bajada? Yo entiendo que tiene que haber un proyecto de ley para hacer una bajada, pero la verdad es que el proyecto va a ser es bastante sencillo, porque en el fondo es organizar la Fiscalía Superterritorial. Me imagino que es un tema de ver cuántas personas van a trabajar ahí y ese tipo de cosas que se hacen por ley. Porque una de las cosas que se ha dicho actualmente es que esto, por ejemplo, cito a Tere Marinovich que dice que aquí habría que hacer muchísimas cosas extra para poder hacerla efectiva, mucha institucionalidad que se tendría que crear, muchos proyectos de ley, entonces en realidad, Bueno, ¿para qué? ¿O no? pero no es para qué. Hay muchos temas que son muy importantes, la seguridad, la corrupción. Bueno, sigamos con seguridad. Se Ujú. crea la Defensoría de las Víctimas, que para nosotros en la Araucanía es realmente muy, muy importante. Y acá en Osorno no es tanto en este momento a lo mejor, pero también puede ser víctima de terrorismo, puede ser víctima de algún robo o algo importante. La verdad que el Estado va a tener que financiar la defensoría de esa persona. Actualmente hay defensoría de los delincuentes, la Defensoría Penal Pública, ¿no es cierto? Pero no hay defensoría de las víctimas. Yo creo que ese era un anhelo de mucha gente, especialmente, bueno, de la región de la Araucanía, que era la que me correspondería a mí porque representar. ahí quiero Mm. complementar, el Ministerio Público representa a la sociedad, no representa estrictamente a las víctimas. Claro, Por ese eso es es que el muchas Estado. víctimas Mm. Ujú. siempre contratan a abogados particulares, abogados querellantes particulares, que pasa a ser el socio del fiscal, Claro. ¿ya? Pero la fiscalía, en estricto rigor, ellos representan Al al Estado, Estado de Chile, correcto. no a la Claro. víctima propiamente tal. Además, se agregó que las víctimas de terrorismo, que por supuesto tiene que ser acreditado por el juez, las víctimas de terrorismo van a tener pueden tener indemnización, lo cual por los daños causados Indemnización por parte del del Estado Estado, sí. porque no está cumpliendo el rol Eh, que tiene el- que eh, cumplir de supervigilar el efectivamente, Estado. claro. Ok, Así que entiendo. ahí hay otro tema de seguridad. Bueno, se va a crear una policía fronteriza también para el tema de los inmigrantes, que también tiene que ver un tema con seguridad. Se va a expulsar a los inmigrantes que entren en pasos no habilitados. Bueno, hay una serie de cosas que hacen que esta constitución sea mucho más, que dé mucho más seguridad a la gente que la actual. Se dice que este tema de expulsar a los inmigrantes inmediatamente que queda a nivel constitucional está dado por cómo s- cómo actuó la oposición durante el gobierno del presidente Piñera en su minuto cuando se trataba de expulsar a personas que se oponían bastante. Y para evitar ese tipo de cosas se está poniendo a nivel constitucional. ¿Están así? Por supuesto que tiene que ver con eso también, por eso Mm. se ponen los tres quintos, ¿no es cierto? Al ponerlo a nivel constitucional es más difícil cambiarlo. Y la verdad es que yo creo que es muy importante eso porque, bueno, hay mucha gente que llega a Chile con la mejor intención y que han sido un aporte para el país, pero también hay varios que han llegado a delinquir y formas de delincuencia que no conocíamos de antes nosotros, Ujú. cosas que realmente han hecho que sea mucho más violento los asaltos, las muertes, los crímenes acá en nuestro país. La verdad que eso hay que pararlo. Sí, y además, perdón, estamos hablando precisamente de personas que ilegalmente que pasan por pasos no habilitados, que vienen indocumentados. Por lo tanto, aquellas personas que vengan conforme a la normativa, que es la regla común, Ujú. que en sus propios países también se le exige a alguien que ingrese al país de origen, también se le pide que tenga el pasaporte o la cédula de identidad, eh, Que la cumplen los visa, mínimos, ¿no? Bueno, exactamente los mínimos. Entonces, el que cumple los mínimos bienvenido es, no hay ningún problema a ese y todo respecto. respetando los tratados de derechos humanos que ha firmado Chile. ¿Ah? Y ahí hay otro tema también Ujú. que a lo mejor sería bueno tocarlo, porque hay gente que está muy preocupada por el tema de la ONU, que se va a meter en el país, y la verdad que en eso no es así. Nosotros, el tema de los tratados internacionales que ha firmado el país,
si bien ahora nuestra constitución, la que estamos proponiendo, digamos, eh, reconoce los textos de los tratados internacionales a nivel constitucional, que hay que hacerlos compatibles con la constitución en los fallos de los jueces, la verdad es que lo que está pasando ahora, y seguramente esto lo saben muchos abogados, eh, los jueces están poniendo los tratados y sus adendas y todos los anexos que tienen sobre la constitución chilena. Ah, ya. Entonces está pasando algo mucho peor, que en el fondo que los tratados internacionales y todas las adendas y todas las side letters que le llaman, esas están siendo como supraconstitucionales. Y eso ha sido muy grave porque hay varios fallos de la Corte Suprema que lo hacen así, sobre todo la tercera sala, que es muy controvertida. Entonces, bajo la actual Entonces, constitución, sí, se están tomando las side letters y los las- tratados, y los tratados por sobre la... constitución, muchas veces. Y los tratados hay que recordar que además tienen que pasar por nivel de Congreso para poder ser aprobados. No es que uno firme un tratado así nomás, tiene que ser ratificado por el Congreso. Exacto. Tiene que Normalmente incorporarse como ley en la son República. ratificados por el Congreso. Y nosotros lo que decimos ahora es que los textos de los tratados ratificados por Chile van a quedar a nivel constitucional, tienen que ser compatibles con la Constitución. Entonces eso es algo mucho más estricto, mucho más lógico, y yo creo que eso es un avance también. O sea, para los que están preocupados de la ONU, que no se meta aquí Agenda 2030, bueno, ese es un avance que tiene la propuesta constitucional. Perfecto, entonces vemos el tema en materia de seguridad, quedó bastante claro. Esas institucionalidades extra estarían siendo porque hay un déficit específicamente que no se había visto en el país, o sea que se necesitaba, pero no lo teníamos. Por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas es uno de ellos, y se iría avanzando, o sea, pondríamos un norte hacia dónde caminar. Y ahora el otro tema también que parte, como te decía yo, de la ley Nain Retamal en el tema de Ujú. seguridad se incorporó a la Constitución en el sentido de que ya un policía no va a ser imputado inmediatamente por haber por haber repelido un asalto o algo, ahora va a tener, está en la legítima defensa privilegiada. Hay otra forma de enfrentar los delitos de parte de la policía. Y si ustedes se han dado cuenta, probablemente la gente también, la policía chilena, los carabineros en particular, están un poquito más violentos con los delincuentes ahora último. Han podido disparar. Y eso es porque se aprobó la ley Nain Retamal, si no, no se podría, digamos. Ya, ya, qué bien. Hay Porque, un pequeño respaldo al hay más actuar de las respaldo, fuerzas policiales. mucho más respaldo. Y esta constitución que estamos proponiendo tiene más respaldo para las fuerzas policiales. De hecho, hay un capítulo especial para las fuerzas de orden y seguridad Ujú. y hay un capítulo distinto para las Fuerzas Armadas, y lo Ah, muy cual bien. antes era solo un capítulo para las dos en conjunto, no, ahora están separadas porque el tema de seguridad se avanzó bastante más, quedó más largo. Perfecto. Y lo último que también preocupa mucho a la ciudadanía es el tema de la corrupción o de los delitos de cuello y corbata. ¿Se toca algo al respecto dentro de esta nueva propuesta? También, bueno, en esta propuesta la verdad es que se habla mucho del tema de la corrupción, de que los funcionarios públicos de ser probos van a tener que actuar de manera correcta, y si alguien comete un acto de corrupción va a tener la muerte cívica, o sea, no va a poder trabajar nunca más en un empleo público, ni va a poder ser candidato, ni va a poder ser rector de una universidad. Hay varias cosas en las cuales va a estar restringida su participación, entonces yo creo que eso es importante. Y por otro lado, se crea una agencia anticorrupción que la idea es que coordine la Contraloría, que coordine la Fiscalía, de modo de ver estos crímenes de cuello y corbata. ¿Mm? O sea, lo que se está adhiriendo esta nueva institución, por ejemplo, que coordinaría ambas cosas, son cosas que faltan dentro de lo que tenemos actualmente y en lo que tenemos que ir avanzando para poder hacernos cargo de la corrupción y el crimen organizado en particular. Por supuesto, yo creo que se avanza mucho en esta nueva propuesta y por eso yo creo que esta nueva propuesta quedó, la verdad, bastante bien. Yo creo que en el sistema político, ¿no? Y probablemente estuvo Gloria Justa, aquí me decías tú, Sí, y la Gloria esto. estuvo en esa comisión y se bajó el número de diputados, los distritos se achicaron un poco más, Ujú. no se eligen ya 8 diputados por distrito, sino que hasta 6. Cuando se eligen 8, lo que pasa es que se dispersan tanto los votos que pueden salir elegidos con un 1%, un 2%. También se puso un límite a los partidos políticos, el que no tiene el 5% queda prácticamente los candidatos, eso, aunque salgan elegidos,
quedan fuera, lo cual es muy bueno porque actualmente hay 21 partidos políticos y en el Congreso no se puede trabajar prácticamente, ningún presidente puede llegar a acuerdo porque hay partido político con 1, con 3 diputados, y eso es muy malo para la democracia. Queremos partidos más grandes, más fuertes y con los cuales se pueda trabajar para poder avanzar. Claro, ahí Alex, tus palabras al cierre, por favor. Ya, mira, no, señalar entonces, porque la propuesta establece una reducción de los diputados de 155, que es el número actual, a 138, es decir, 17 cargos menos. El Senado se mantiene tal cual con los 50 senadores al día de hoy. Entrar a señalar también que igual se menciona en la propuesta, que era algo sentido también por la comunidad eh, originaria acá del sur de Chile, hay reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿ya? También entrar a señalar que en materia de educación se reconoció el derecho preferente que tienen los padres de educar a sus hijos, toda vez que con la propuesta anterior se puso en duda tal situación, digamos, ¿ya? Por lo tanto, ahora quedó a firme tal situación y también un reconocimiento a la educación parvularia, ¿ya? Hay que igualar la cancha, pero desde el origen, desde el inicio de la educación. Eso también está consagrado, lo cual me alegra mucho. Así que saludos, un gusto. Espero estar en otra oportunidad también en País Lobo Prensa para poder comentar y compartir información a la comunidad de Osorno. Bien, Rocío. Bueno, palabra de cierre, ¿cierto? Así Pero es. antes del cierre, yo, ya complementando un poquito lo que decían, el tema de la mujer también queda bastante mejor aquí que en la Constitución actual. La Constitución actual prácticamente no habla del tema de la mujer. Nosotros hicimos paridad de entrada, ¿no es cierto? Ujú, Hicimos el tema de que igual pega, igual salario, ujú, que es muy importante. Yo creo que hay mujeres que ganan menos haciendo el mismo trabajo que los hombres. Está el tema de la sala cuna universal, que ujú. si bien uno puede decir que no es directamente a la mujer, pero sí es un tema A importante la porque familia, por a los último. 6, claro, a Claro. los 6 meses va a tener que haber sala cuna entregada por el Estado para que las mujeres puedan salir a trabajar o el hombre, pero normalmente en nuestro país todavía el 90% deben ser ¿Sabe mujeres. cuál es mi artículo preferido de esto? ¿Cuál? El 13, que dice: la Constitución reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la El familia y te- la sociedad. El Estado deberá promover la corresponsabilidad, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y personas bajo su cuidado. Creo que ese es un artículo que, de no aprobarse esto, por lo menos debería quedar en la nueva, en cualquiera de las que quede, Claro, deberíamos tenerlo. surgiría sí, como proyecto de ley para claro. modificar Sí, La verdad la que ese actual. artículo quedó bastante bien también. Y también sí. ese ayuda bastante a la mujer porque yo entiendo que más del 90% de los cuidadores son mujeres. Exactamente, porque el tema de la corresponsabilidad es un tema de país, finalmente, no solamente de las mujeres. Así que, bueno, muchas gracias, Alex Meder y Germán Becker, por venir a conversar con nosotros el día de hoy, y a todos los que se sumaron también. Les recordamos que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl, y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos. Chao, chao.